¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a hablar sobre cómo es la asignatura de segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web, DAO, Desarrollo Web en entorno servidor. La asignatura más temida, la más complicada de toda la FP. Desarrollo Web en entorno servidor. Os dejaré en la descripción del vídeo los apuntes. Este es el temario que se ve en toda España, es decir, hay algún profesor que es un poco innovador y en vez de enseñarte PHP te enseña pues Java EE, por ejemplo, pero lo que vais a ver en el 95% de institutos de España es desarrollo web en entorno servidor, el 90-95% con PHP. Y vamos a ver todo lo que vais a ver en esta asignatura. Pero si no me conoces, soy Sergio Gordillo, psicólogo, SIT Recruiter y programador desde hace más de 3 años. Y en este canal, en Algoritmo Salvaje, te llevo desde que quieres estudiar algo para ser programador, pero no sabes ni cuál es la formación que más te conviene, ni cómo puedes meterte en el sector IT, hasta que ya estás trabajando como programador y estás llevando la vida que deseas. Así que para no perderte nada, suscríbete aquí a tu canal Algoritmo Salvaje y empezamos. Pero antes te recuerdo que si has caído en este vídeo buscando entrar en el sector IT y estás valorando estudiar DAO o DAM, te dejo dos herramientas que te van a ser súper útiles en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Te dejo por un lado el recomendador de Algoritmo Salvaje, que es una herramienta que consiste en un formulario que te va a llevar a rellenar solo un minuto y donde pondrás qué modalidad prefieres para estudiar DAO o DAM, qué presupuesto tienes, cuándo quieres empezar a estudiarlo, etc. Y en unos días te llegará a tu bandeja de entrada de email el centro de estudio que mejor se ajusta a tus necesidades. Pero por otro lado te dejo un comparador de estudios privados de DAO y de DAM para que puedas comparar por ti mismo qué centro de estudio te interesa más en caso de que quieras comparar directamente en vez de utilizar el recomendador. Y sin más, vamos a ver cómo es la asignatura de segundo de desarrollo de aplicaciones web, desarrollo web en entorno servidor, la más temida. Y bueno, aquí podéis ver el primer tema. El primer tema, básicamente, ¿qué es lo que vais a ver? Vais a tener una introducción a lo que son las páginas web estáticas y dinámicas, porque en esta asignatura básicamente vais a aprender a programar en servidor como se programaba hace unos 10-15 años. Me diréis, ¿inútil? Bueno, entre comillas, es decir, todavía hay mucho proyecto legacy por ahí, mucho proyecto antiguo donde se programa así en España. Evidentemente, que cada vez hay más código nuevo que no utiliza PHP como lo vais a trabajar aquí. Sí, eso es cierto. Pero aquí vais a aprender a trabajar con PHP renderizando el frontend desde el backend. Esto que ahora se ha puesto tan de moda, server-side rendering, vale, eso ya se hacía con PHP hace 15 años. Solo que ahora se hace con tecnologías modernas. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Qué es una página web estática? ¿Qué es una página web dinámica? ¿Cuáles son las diferencias? Eso es algo bastante básico porque lo habréis visto en lenguaje de marcas. Estáis cursando paralelamente a esta asignatura lenguaje de programación de desarrollo web en entorno cliente, que estaréis viendo JavaScript. Entonces, bueno, en resumen, que esto lo vais a tener muy claro y va a ser algo que vais a dar casi por sabido. Y realmente lo que veis en este tema es un tema muy introductorio, pues de básicamente, oye, introducción a PHP, una introducción muy rápida, ¿vale? Y cómo puedo instalar PHP en mi ordenador, eso es lo que se ve en el tema 1. En el tema 2, de nuevo, y esto lo decía también en el vídeo de desarrollo web en entorno cliente, que el lenguaje más complicado de aprender es el primero. El segundo, pues ya te suena, porque a nivel abstracto muchas cosas son parecidas, ¿no? Luego la implementación evidentemente cambia según el lenguaje, pero bueno, aquí ¿qué es lo que estáis viendo? Pues un poco cómo se genera el código HTML desde PHP, cómo genero las cadenas de texto, cuáles son las estructuras de control, cómo se crean métodos,
qué tipos de datos hay, cómo recorro un array, cómo genero un formulario o cómo proceso, mejor dicho, la información que me devuelve un formulario web y cómo lo genero también en PHP. Es decir, estas son cositas muy básicas de cómo yo con PHP puedo hacer X cosas. No tiene más, ¿vale? El siguiente tema, el acceso a base de datos desde PHP, porque estamos en backend, estamos en entorno servidor y vais a ver pues MySQL, veréis pues muy probablemente el MySQL admin o el PHP MyAdmin. Al final, bueno, son herramientas muy usadas, y quizás veis alguna extensión de base de datos como MySQL o PDO, PHP Data Objects, que al final no es otra cosa que una interfaz ligera para poder acceder a base de datos en PHP, ¿vale? Estos simplemente son, bueno, vamos a empezar a manejar datos que estamos trayendo de base de datos porque estamos en backend, y cómo lo manejamos y cómo controlamos las excepciones. Esto no tiene mucho más, ¿vale? O sea, son cosas que yo sé que al principio se puede hacer un mundo, porque especialmente el backend al principio se te puede hacer cuesta arriba. Se suele hacer bastante más cuesta arriba que el frontend a la gran mayoría de gente, pero bueno, esto no es rocket science, no es ciencia para hacer cohetes ni para ir a la NASA, es algo bastante sencillo y que es cuestión de echarle horas. El tema 4, un tema básico en backend, es decir, la autentificación y el control de acceso. Como yo sé que el usuario que está metiendo su email y su contraseña es ese usuario y no es otro que está intentando entrar en un email que no es el suyo, ¿no? Pues vais a aprender a hacer eso en PHP, y lo más importante es que vais a aprender a manejar sesiones. Es decir, este usuario que se acaba de autentificar, ¿cuánto tiempo yo le dejo estar autentificado? Hay muchas formas de hacer esto. Aquí vais a verlo con sesiones, también vais a ver algo de cookies y vais a ver, por supuesto, algunas herramientas para depurar código. Yo os lo estoy contando de forma muy coloquial, sin entrar mucho en tecnicismos, porque realmente mi objetivo con este vídeo es que salgáis con básicamente una estructura clara de qué es lo que vais a ver en esta asignatura y de que le perdáis el miedo, de que veáis que esto realmente es algo asumible, y luego cuando acabe el vídeo, por supuesto, os daré algunos consejos para afrontar esta asignatura. El tema 5 es las características de orientación a objetos en PHP. Ya visteis en primero, en la asignatura de programación, lo que es la programación orientada a objetos. Pues aquí vais a ver cómo se implementan esas características en PHP, y vais a ver, para mí, lo más importante que vais a ver de PHP en esta asignatura, porque además suelen ir los exámenes bastante por ahí pidiendo esto, que no es otra cosa que el patrón modelo vista controlador. Este patrón básicamente, yo lo voy a resumir muchísimo. Ya hemos dicho que el backend básicamente es un intermediario entre el frontend y la base de datos. Vale, pues tienes el modelo, que no es otra cosa que la capa que accede a la base de datos, que me hace las funciones CRUD, como se suelen llamar, es decir, create, read, update, delete, es decir, consultar, insertar, actualizar y eliminar datos, ¿vale? Puedes implementar aquí también pues ciertas validaciones de datos, y además te vas a comunicar con el controlador para devolverle los resultados. Luego tienes el controlador, que el controlador recibe solicitudes HTTP, invoca los métodos del modelo para recuperar o actualizar datos, selecciona la vista apropiada, y un poco es quien se encarga de manejar el flujo de la aplicación. Y luego tienes la vista, que como su nombre indica, simplemente muestra los datos que el controlador le envía en formato HTML y no realiza ningún procesamiento sobre los datos, y puede contener pues HTML estático, CSS, tal y cual. Es decir, aquí que estamos hablando de vistas que son archivos PHP que lo que contienen es código PHP mezclado con HTML, lo cual me permite darle un cierto dinamismo a los datos. Esto es server-side rendering de hace 15 años. Si tenéis experiencia en programación, quizás os suene Java Server Pages, JSP. Es lo mismo pero con Java, ¿vale?
Así que nada, y por cierto, este patrón de arquitectura de software se utiliza fuera de PHP, por supuesto. Y en algunos contextos tiene mucho sentido utilizarlo, en otros no, etcétera. Pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, es bastante útil. Y luego el tema 6, un poco pues lo que son los servicios SOAP, las características. Esto es algo que según el profesor, a partir del tema 5, el profesor, por ejemplo, el mío se centró mucho en todo lo que es anterior al tema 5. ¿Por qué? Porque les interesa que sepáis bien PHP, que sepáis bien pues todo lo que tiene que ver con el patrón MVC, con la autentificación, etcétera, porque es lo gordo de esta asignatura, y luego del resto pasan bastante. En mi caso pasaron bastante de SOAP. Es posible que lo veáis, pero no creo que le den muchísima importancia a esto. Esto está bastante en desuso a día de hoy. ¿Se utiliza? Sí, pero no tanto. Es decir, hay otros servicios web que se utilizan más. Tema 7. Pues bueno, básicamente, cómo yo puedo comunicarme de forma síncrona desde el entorno cliente al entorno servidor y cómo eso lo integro con PHP. Que eso es básicamente lo que vais a ver en esta asignatura. Es decir, cómo yo comunico PHP y JavaScript, como se hacía hace 10 años. Esto a día de hoy ya sí que os digo que está muy en desuso. Que sí, que hay páginas antiguas, sí, pero a día de hoy con la Single Page Application, SPA, con Angular, con React, con Vue, Svelte, esto ya no se hace. Y luego el tema 8 es un tema que básicamente lo que vais a ver es cómo crear una página web, una aplicación web híbrida utilizando PHP y JavaScript. Este tema normalmente se suele pasar bastante por encima de él. Y quizás lo único que yo le veo interesante a esto es el tema de OAuth y de JSON y XML, sin más. ¿Por qué hago mucho énfasis en este tema y por qué digo que es la asignatura más temible? Punto 1, porque el backend, para empezar, suele ser lo más complicado, porque es algo que a nivel de programación es lo más complicado que vas a ver en la FP y a la gente le suele costar más que lo que es el frontend. Y por otro lado, simplemente porque la gente le tiene además muchísimo miedo. Pues dice, desarrollo web en entorno servidor, esta es la asignatura que la gente repite. Entonces, mi consejo, que estás en verano, que has aprobado todas las asignaturas de primero, genial, empieza ya a darle duro a meterte temario de entorno cliente y de entorno servidor. Y practica. Y, por supuesto, lo que te voy a decir es que esta asignatura, si tú estás en segundo, si tienes poco tiempo, intenta quitarte otras de segundo antes, pero si tienes tiempo, quítatela cuanto antes, porque es la típica asignatura que se hace bola, y conozco mucha gente repitiendo años, que, bueno, ahora con la nueva FP será distinto porque vais a tener prácticas con cada asignatura, que por cierto, aquí os dejo un vídeo donde hablo sobre la nueva FP, pero en la antigua FP había muchísima gente que se quedaba repitiendo un año porque le quedaba esta asignatura. Por tanto, cogerosla cuando podáis. Al tener ya prácticas por cada asignatura, entiendo que va a ser más fácil de llevar porque la vais a llevar en un entorno laboral y con un aprendizaje más dinámico. Y que no le tengáis miedo, esta es vuestra puerta de entrada al backend en el mundo laboral. En la FP, esta es la asignatura pura de backend que vais a tener. Porque, vale, base de datos sí, pero en base de datos no programáis como se programa aquí. Aquí vais a utilizar SQL para hacer las consultas, pero además lo vais a integrar ya con un lenguaje de programación de entorno servidor de backend como es PHP, ¿no? Entonces, nada, creo que es muy interesante esta asignatura. Y sin más, espero que este vídeo te haya resultado útil, que te guste, like, comentario, que ayuda muchísimo. Te recuerdo que si quieres salir con un mejor perfil de la FP, ofrezco consultorías estudiantiles. Te dejo toda la información, por supuesto, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y nada, por supuesto, cualquier duda me la dejáis en los comentarios, respondo cuanto antes. Y sin más, síguenos para no perderte nada aquí, tu canal Algoritmo Salvaje, y nos vemos en el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.